Entonces estaba hablando de que el éxito de una iglesia local en realidad no se ve en las reuniones, ¿verdad? Las reuniones son reuniones para ayudar a las personas a crecer en Cristo, a que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. En realidad el éxito de la iglesia es en la medida en que Cristo está siendo formado en nuestras vidas. Y eso se ve simplemente en su labor diaria. Cada uno en su vida, ahí puede ver cuánto le ayudó la iglesia, podemos decir, ¿no? Cuánto fue pertinente la iglesia para su vida. Obviamente, claro que no solamente la iglesia, sino, y digamos, principalmente la decisión, la voluntad de cada uno de nosotros en su vida diaria, ¿verdad? Y creo que más que evaluarles desde aquí, un pastor, más que nada son las personas que los rodean, a cada uno de los hermanos, los que están evaluando, ¿verdad? El efecto que cada uno de ustedes produce donde está, porque el ministerio, como vamos a ver un poquito aquí, el ministerio de cada creyente, nosotros antes lo habíamos centrado en el culto, en el templo, pero sí es cierto que hay algunas personas llamadas a ministrar aquí en el templo, en el culto o a la congregación, pero la mayoría de la congregación debe ministrar vida afuera, en el lugar donde vive, ¿no? En el lugar donde vive ahí están las tinieblas, ¿verdad? La Biblia dice que el Señor Jesucristo nos identificó con dos palabras: sal y luz. ¿Amén? La luz no sirve cuando está entre la luz, ¿verdad? No venimos a iluminar a la iglesia. A la iglesia venimos a llenar, si quisiéramos decir, ayudar a llenar el aceite de la lámpara, para que cuando estemos en medio de las tinieblas, brillemos. Amén. Y usted no viene aquí solamente a eso, ¿verdad? Usted todos los días tiene que llenarse del Señor. Aquí hay algo que Dios debe despertar en cada uno. Quizás que usted no lo puede hacer en su casa, pero la mayoría de la vida la vivimos fuera de la iglesia. Amén. Y la mayor cantidad de fruto que Dios espera, ya nosotros somos fruto del Señor. Ya todos los cristianos estamos. Ahora los cristianos tenemos que crecer, y una medida del crecimiento es el fruto que demos más bien fuera de la iglesia. Así que es muy difícil. Bueno, eso es una de las dificultades del pastor, ¿verdad? De que no sabe el pastor cuánto de fruto tiene su labor en casa, porque no vive con cada uno de los cristianos. Algunas veces nosotros hacemos consejería y cosas así, eso puede darnos cierta idea, ¿verdad? Pero por eso mismo muchas veces lo que hemos hecho en el pasado es buscar llenar la iglesia, buscar que la iglesia sea grande, buscar que haya un programa, que la gente cuando venga se sienta bien para que se quede en la iglesia. También hemos hecho no sé cómo se puede decir, un mercadeo. Y bueno, pues los hermanos dicen: a ver a qué iglesia voy a ir, ¿verdad? No, en esta iglesia dan mejor alabanza, en esta iglesia hay programa para niños, aquí todo. O sea, nuestras decisiones las estamos tomando según nuestra inteligencia, pero las decisiones las debemos tomar en Dios. Recuerden que nuestra vida debe ser guiada por Dios, y el fruto verdadero de nuestra espiritualidad se podía medir respondiendo a esta pregunta: ¿cuánto me guía Dios en la vida? ¿Cuánto yo soy guiado por Dios en todo lo que hago? ¿Y cuánto de su carácter estoy proyectando en mi entorno? Amén. Y claro, es cierto que es mucho más fácil proyectar amor en un ambiente de amor, ¿verdad?
pero ¿cuánta fuerza tenemos que tener para proyectar amor? ¿Cuánto de Dios tiene que estar llenando nuestro ser para proyectar amor a los que no nos aman, a los que se nos oponen, amén, a los que hacen daño, incluso a los que nosotros los vemos y los juzgamos? Pero el Señor nos llamó y yo creo que realmente nosotros necesitamos entender qué es lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas. Bien, el domingo antepasado, ya no el pasado, sino el antepasado, cuando empecé un tema, habíamos hablado acerca de la iglesia en el sentido de sanar la iglesia de la necesidad, ¿no? Estábamos en el capítulo 18. Aquí están mis lentes. Capítulo 18, ahí está el tema también de hoy, porque esta es la segunda parte. Mateo capítulo 18, donde hablaba del versículo 15 hasta el 17, decía: por tanto decía, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndeme, estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 2 o 3, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Y luego, esa es la parte que tocamos el domingo ese, ¿no? El domingo antepasado. Y sigue la palabra, dice: de cierto os digo, dice, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están, dice, 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, habíamos visto cuán importante era cuidar la unidad espiritual, la santidad dentro de la congregación, precisamente para que después la congregación tenga autoridad, ¿verdad? Habíamos visto en los versículos precedentes que está la parábola de la oveja perdida y el otro que dice las ocasiones de caer, ¿no? Así como en el versículo 6, por ejemplo, dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se lo hundiese en lo profundo del mar. Veíamos que era muy grave el que haya tropiezo dentro de la congregación, ¿verdad? Que alguien haga tropezar a otro, especialmente a otro que es muy pequeñito. Pero también veíamos que hay mucha alegría cuando ese pecador que ha tropezado se restaura, ¿verdad? Como dice, por ejemplo, el versículo 12, ¿no? La parábola de la oveja perdida. Y decíamos que la oveja perdida no es aquel hermano que no viene a la iglesia y que lo voy a buscar. La oveja perdida es aquel que tropieza, es aquel que está en una vida de pecado. Ese es realmente la oveja perdida, ¿verdad? No es que está perdida de la congregación, no, está perdida porque está viviendo una vida fuera de la voluntad de Dios. Amén. Y entonces veíamos que hay una necesidad que nosotros también dentro de esta congregación nos está faltando esa vida de cuerpo, esa vida donde nosotros nos ministramos unos a otros. Luego vamos a hablar un poco más de esto. Y hoy quiero hablar acerca de lo bueno, digamos, lo poderoso que es nuestra palabra, nuestra intercesión. Aquí dice en el versículo 18 que todo lo que atéis en la tierra, dice, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Amén. Entonces, luego de ver esta parte de la necesidad de santidad en cada uno de nosotros, aquí nos está mostrando que nosotros podemos, dice, que todo lo que atemos, les dice Jesús, ¿bien?
obviamente le está hablando a sus discípulos, le está hablando a todos aquellos que están en comunión con Dios. Que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Habla mucho, mis queridos hermanos, de la oración intercesora. Habla de la intercesión. Y aquí está diciendo que para que sea atado en el cielo, para que haya una acción en el cielo, primero debe haber una acción aquí en la tierra. ¿Amén? Lo que atéis en la tierra, dice, será atado en los cielos. Y lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Vemos, mis queridos hermanos, para que cualquier cosa que tiene que hacer el cielo, que tiene que venir a obrar el cielo, ¿verdad? Que ustedes saben que el cielo tiene poder. De hecho, las cosas, los verdaderos cambios, las hacen desde lugares celestiales, ¿no? Y la tierra dirige al cielo. ¿Por qué será eso? ¿Por qué la tierra dirige al cielo? ¿Por qué primero tiene que hacerse aquí en la tierra para luego hacerse en el cielo? La respuesta a esta pregunta es que Dios es un Dios legal. Mis queridos hermanos, Dios es un Dios legal. Él no hace ilegalidades. Miren, el Señor, al comienzo, desde el comienzo de la creación, le delegó autoridad al hombre. En Génesis, podemos leer aquí en Génesis 1:26. Le dice, luego de crearlo, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree. Mire, le dio autoridad de señorear. Recuerden, si nosotros hacemos una acción aquí en la tierra, necesitamos autoridad. Y cuando existe esa autoridad, allá en los cielos se hace. Ese es lo que habíamos hablado. Y aquí dice que señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y entonces en el 28 también dice algo parecido. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread. O sea, Dios necesita una acción nuestra como seres humanos, como aquellos a quienes Dios delegó autoridad para hacer una obra en los cielos. Ahora vamos a ver un poco más de esto. Entonces, mis queridos hermanos, Dios lo hace porque respeta aquello que Él mismo hizo. Delegó autoridad y esa autoridad ya está delegada, ¿verdad? No puede retomarla. En realidad, el problema más grave fue que el hombre tenía la autoridad, él se la dio a Satanás. Dijimos que el problema del hombre siempre es su independencia de Dios. Hoy en día, yo no sé, el mundo realmente está caminando en un derrotero muy equivocado. El hombre quiere ser independiente. El ser independiente es algo popular en este tiempo. Todos quieren ser independientes, a mí que no me mande nadie. Pero el éxito de la vida cristiana, el éxito de la iglesia, es que nosotros seamos gobernados por Dios. El éxito de nuestra vida es poder entrar bajo el gobierno de Dios. Y entonces nosotros volveremos al estado que tenía Adán. Pero mis hermanos, aunque Adán no se sujetó y Adán más bien obedeció a la serpiente, Adán y Eva obedecieron en un sentido a la serpiente, Dios respetó esa delegación de autoridad. Y por eso, miren, es tan, ¿qué podemos decir? Dios es, su palabra, Él la respeta. Dios no habla así nomás. ¿Vale? Todo lo que Dios dice es grande, poderoso. Es más, Él hizo los cielos y la tierra con su palabra.
Entonces lo que él le dijo a Adán y Eva lo respeta hasta hoy. Pero Adán y Eva le legaron la autoridad a Satanás. Por ejemplo, pueden ver ustedes, los que están anotando, en Lucas 4, versículos 5 al 7, en la tentación de Jesús. Satanás le dijo que a él le habían sido dados, lo llevó a un monte y le dijo: a mí me han sido dados todos estos reinos de este mundo. Y le dijo: y aquí le dijo Jesucristo. Amén. Usted puede leer ahí. Él sabía que tenía la autoridad. En otros pasajes, por ejemplo en 2 de Corintios 4:4, nótese, Satanás es llamado el Dios de este siglo. En Juan 14:56, Juan 16:11, él es llamado el príncipe de este mundo. Él es el príncipe de este mundo. Él tuvo la autoridad. Amén. Pero gracias a Dios, Jesucristo rescató aquella autoridad que la había perdido Adán. Pero recuerden, no se la quitó Dios desde su posición de Dios. Jesucristo tuvo que hacerse hombre. Por eso Él a sí mismo se llama el Hijo del Hombre. Amén. En varios pasajes, Él es el Hijo del Hombre. Y dice Filipenses, miren, este pasaje sí vale la pena leerlo. Algunos se los estoy solamente mencionando para todos los que en su casa leen. En Filipenses, miren, en el capítulo 2, versículos 6 al 9, dice, hablando de Jesucristo, dice: el cual, siendo en forma de Dios, dice, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y el versículo 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Él se tuvo que hacer obediente hasta la muerte. Y es en ese estado de hombre que él venció a Satanás. Dice el versículo 9: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Si alguien me ayuda con un vasito de agua, así. Amén. Entonces, él fue exaltado porque en condición de hombre rescató la autoridad. Y luego, ya después de haber sufrido la cruz y después de haber resucitado, en el capítulo 28, todos conocemos de Mateo, versículo 18 al 20, él dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, y hacer discípulos a toda la nación. Entonces, él rescató aquella autoridad y la legó a la iglesia. Por eso nosotros, ahora, lo que atamos en la tierra sería atado en los cielos, y lo que desatamos en la tierra sería desatado en los cielos. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, ahora hay una autoridad rescatada. Los hombres del Antiguo Testamento que tuvieron esa autoridad fueron aquellos que vieron y por medio de la fe ellos también participaron de aquella muerte de Cristo que iba a venir. Amén. Por eso ellos desde el Antiguo Testamento tuvieron autoridad. Amén. Y ellos, por eso en Hebreos 11 habla de los héroes de la fe. Y esos héroes de la fe hicieron cosas aquí en la tierra que el cielo respaldó, ¿verdad? Y que se vieron milagros desde el Antiguo Testamento. Pero esos eran los hombres de fe. Y hoy en día no es diferente. Amén. Los que tienen fe, por eso Jesús dijo: al que cree, todo le es posible. Amén. La fe es la que nos lleva a esta situación. Y aquí, miren hermanos, en la iglesia,
hay una autoridad corporativa que es mucho mayor que una autoridad personal. Amén. Pero vamos a mirar un poquito. Yo quisiera, esta parte, ¿qué es lo que se debe atar? Se ata todo lo que se opone a Dios. Todo lo que se opone a Dios debe ser atado. Y todo lo que está en su voluntad debe ser desatado, ¿no? Debe correr, debe ser hecho en esta tierra. Eso es atar y desatar. Entonces, eso es lo que Dios nos legó a nosotros, el poder de atar y desatar. Y como vemos, toda acción en el cielo, que obviamente viene para la tierra, es originada en la tierra. Amén. El cielo responde a una acción de la tierra. Amén. Con cualquier movimiento terrenal, los movimientos de autoridad terrenales mueven autoridad celestial. Quiero mostrarles algunos ejemplos en el Antiguo Testamento y al final vamos a ver uno en el Nuevo. Pero ¿cómo esto funciona? Quiero ver con ustedes Ezequiel capítulo 33. Es más, antes de ese versículo, veamos un poquito Éxodo 22, donde ahí se ve muy gráficamente este principio. Recuerden que el Antiguo Testamento es una figura y sombra de las cosas celestiales. Amén. Ahí está Josué peleando la batalla, o sea, Josué con el pueblo, y con Moisés y todos estaban yendo, ¿no?, por el desierto hacia la tierra prometida, y los amalecitas se le opusieron. Aquí en el capítulo 22, 17. El versículo 8 dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Amén. La labor de Josué, mire, no estaba dependiendo de Josué, estaba dependiendo de Moisés. Y dice, versículo 12, que las manos de Moisés, claro, se cansaban. Dice que se cansaban, por lo que tomaron una piedra, dice, y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Ellos le agarraron las manos, cada uno de un lado, lo hicieron sentar en una piedra, entonces ya era más fácil. Y como cuando él levantaba la mano, Israel prevalecía, ¿verdad? Entonces, él estuvo con la mano levantada, dice, hasta que se puso el sol. Versículo 13 dice: y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Aquí hay varias cosas muy interesantes acerca de este principio que estamos mirando aquí, de atar en la tierra para que sea atado en el cielo, y desatar, y también acerca de la ayuda. O sea, cuán bueno es, mis queridos hermanos, que estuvieran Aarón y Hur a su lado. Amén. Muchas veces solos decaemos en la oración. Muchas veces solos nosotros no podemos. Pero cuando nos juntamos y empezamos a orar, empieza a venir, ¿no?, un ánimo. O sea, parece que hay una gran ayuda. Y ustedes me van a decir,
Y eso es verdad. Cuando uno está solito es más difícil, muchas veces. Cierto que tenemos necesidad de momentos solos, pero en comunidad y en armonía, ¿verdad? Y en santidad. Recuerden que en los versículos precedentes habíamos hablado de la sanidad y de la santidad de la congregación, cómo debemos preservar, cómo el cuerpo de la iglesia local debe preservar, ¿verdad? Y aquí vemos esta misma figura. Y bueno, algo que quiero aclarar, que siempre, a veces este pequeño detalle nos hace hacer muchas cosas fuera de lo que debe ser. Es que, miren, una verdad es que Dios nunca va a hacer lo que no quiere hacer. Eso tenemos que estar seguros. Usted puede orar, toda la iglesia puede orar, y si no es voluntad de Dios, Dios no lo va a hacer. Amén. No estamos hablando de ir por encima de Dios. Ninguna autoridad que Dios da es una autoridad a discreción. Toda autoridad que Dios da es una autoridad delegada. Amén. La autoridad de Dios es delegada a nosotros. Nosotros, mis queridos hermanos, tenemos la autoridad de Dios. Pero estamos aquí para hacer no nuestra voluntad, sino su voluntad. Esto es algo que nosotros necesitamos estar bien claros. Dios no hará lo que no quiere hacer. Amén. Pero Dios, a veces, cuando quiere hacer algo, aquí está nuestra parte, cuando quiere hacer algo, necesita de nosotros. Necesita usarlos, porque Él delegó autoridad. Amén. Así que todo atar y todo desatar, el primer requisito que debe tener es que sea bajo la voluntad de Dios en el tiempo de Dios. Amén. Cuando esto ocurre, las cosas, el cielo se mueve. Amén. Por eso es tan importante entender lo que Dios quiere cuando vamos a la intercesión. Por eso es tan importante entender proféticamente los tiempos, entender proféticamente las cosas que Dios quiere hacer, porque Él nos necesita. Amén. Él nos necesita. Parece ser un poco, no sé, orgulloso, jactancioso de parte de nosotros decir eso. Pero Él mismo lo hizo, Él mismo lo dijo, Él mismo lo respeta. Amén. Lo que Él delega, Él va a respetar. Miren, aquí vamos a Ezequiel 22. Les voy a mostrar un pasaje donde Dios quiso hacer algo, pero no encontró un hombre. Y no lo hizo. No hizo lo que quería. Lo que hizo fue lo que demandaba la justicia. Él quería tener misericordia, pero no encontró a uno solo. Dice versículo 30, aquí capítulo 22. Si quieren leemos del 29 un poquito. El pueblo de la tierra, dice, usaba de opresión y cometía robo al afligido, y al menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. O sea, había injusticia. Y dice, Dios, hermanos, es el encargado, que ustedes saben, de la justicia del mundo. Él es el juez de toda la tierra. Y Él respeta, por eso mismo yo les digo, Él respeta lo que dice, Él respeta lo que delega. Consumir, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza. O sea, hizo la justicia, ¿verdad? Lo que le correspondía, dice Jehová el Señor. Amén. Aquí, por ejemplo, hay una acción que Dios quiso realizar, pero no encontró al que le había delegado autoridad al hombre. No encontró uno. Amén. Entonces, igual, aquí, en el ejemplo que habíamos visto, Dios quería que Israel venciera, ¿verdad? Pero era lo que hacía Moisés, lo que permitía
que Israel venciera o lo que impedía que Israel venciera. Amén. Por eso lo bueno, lo lindo, que él estaba con dos. Aquí dice que al finalizar estos versículos que leímos, donde están dos o tres reunidos en mi nombre. Amén. Hay un auxilio que le brindaron Josué Aarón y Hur, ¿verdad? Agarrándole las manos. Y aquí está un valor de la congregación, un valor de andar haciendo cosas juntos. Amén. Y ahí la tierra, el cielo ayudó a la victoria. Otro pasaje aquí mismo en Ezequiel, capítulo 36. Ustedes saben, el capítulo 36 es uno de los capítulos que nos muestra cómo Dios decide hacer ese nuevo pacto con nosotros, ¿verdad? Y bueno, pasando esta descripción, que no vamos a verla ahorita porque no es el tema, en el versículo 37, Ezequiel 36, capítulo 36, versículo 37, dice algo el Señor. Dice: así ha dicho Jehová el Señor. Miren lo que dice: aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, etcétera, como las ovejas consagradas, etcétera. Dios, aquí en todo este capítulo, le da a su pueblo cosas inmerecidas. Amén. Le va a poner un espíritu recto dentro de ellos, va a perdonar sus pecados, todo eso. Y aún dice: seré solicitado por la casa de Israel, dice, para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. O sea, iba a ser multiplicación. Pero lo que nos interesa aquí es que Dios dice: seré solicitado. Otra vez, una acción en la tierra que producirá una acción en el cielo. Amén. Esa necesidad, ¿Dios puede hacerlo? ¿Él es soberano? Sí, pero hemos visto que Dios es legal. Y por esa razón, nosotros debemos entender el poder de nuestra oración bajo su voluntad. Amén. Aquí Israel tenía que solicitarlo. Miren, en Isaías 45, algo más fuerte todavía, que dice Dios. Vengan conmigo, Isaías 45, versículo 11. Miren, aquí está. Dice así: así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. ¿Qué dice Jehová, el Santo de Israel? Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos, y acerca de la obra de mis manos. Miren lo que dice Dios. Primero dice: preguntadme, y luego dice: mandadme. Amén. Mandadme, ordenadme. Amén. Parece, como les digo, ya más todavía, ¿no? ¿Puede el hombre mandar a Dios? ¿Saben qué? Dios quiere que el hombre mande, porque aquí en la tierra tiene que atar para que sea atado en el cielo. Amén. Él dice, Él lo dice, Él mismo lo ordena: mandadme acerca de mis hijos. Pero ¿qué dice antes? Aquí está el secreto de una intercesión efectiva. Dice, ¿qué dice primero? Preguntar, inquirir. Lo que está diciendo: pregúntenme qué quiero hacer, para que después ustedes no hacer. Amén. Porque Jehová nunca hará lo que no quiere hacer. Bien, en primera de Juan, lo hemos leído, ¿verdad? Este versículo creo que todos ustedes están conscientes, pero se lo voy a volver a leer bien claramente. Primera de Juan capítulo 5 dice así: y esta es la confianza, dice el versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. ¿Cuál es la confianza que tenemos en Él? Que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y dice, y si Él nos oye, dice el versículo 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. Amén. O sea, que Dios quiere que nosotros mandemos, recuerden, atar o desatar aquí en la tierra, para que en el cielo empiece a accionar algo. Nunca fuera de la voluntad de Dios. Siempre dentro de la voluntad de Dios. Y aquí es donde se equivoca un montón de la cristiandad hoy en día. Los famosos decretos. Decreto esto y decreto el otro. ¿Ustedes cuántos decretos? Si se hubieran hecho todos los decretos que decretan los evangélicos, se hubieran hecho cosas, se hubieran deshecho, se hubieran vuelto a hacer, se hubieran vuelto a deshacer. Imagínense el lío si nosotros tuviéramos la autoridad, la discreción, cada uno haciendo lo que quiere. Amén, hermano. Es bajo la voluntad del Señor. Y es así como Dios está hablando. Y hermanos, es tan importante que nosotros entendamos esto, porque hay cosas que Dios está queriendo hacer, pero si no encuentra quien lo decrete, recuerden, en su voluntad, entonces no lo puede hacer, como lo que pasó allá en los tiempos de Ezequiel. Ezequiel fue un profeta de la cautividad. Ezequiel está hablando de lo que Nabucodonosor hizo con Israel. Nabucodonosor destruyó Jerusalén y el templo y todo, ¿verdad? El templo que construyó Salomón fue destruido por Nabucodonosor. Y Dios no lo quería hacer, pero por justicia debía hacerlo. Pero si hubiera habido un intercesor. Hoy en día el pecado nuestro el merecimiento por nuestro pecado es la muerte, pero hubo un intercesor, Jesucristo, en la cruz del Calvario, y nosotros fuimos salvados y fuimos perdonados sin tener que pagar por estas cosas. Amén. Necesitamos nosotros, hermanos, en este tiempo orar. Necesitamos pasar tiempo con el Señor hasta que el Señor nos revele lo que quiere hacer. Esto es una de las maneras en que el reino de Dios funciona. Esto es reino es autoridad funcionando en este tiempo. No es la única, es una de las maneras. Amén. Una manera muy poderosa es el hablar, es el atar, es cuando nosotros oímos. Y ahora dice en los siguientes versículos que si somos 2 o 3 reunidos en su nombre, cuando somos 2 o 3 hay garantía. Amén. Si Dios le habla a uno, puede ser que se equivoque, puede ser que escuche mal, ¿verdad? Pero si 2 o 3, igual en el Antiguo Testamento, para cualquier juicio se necesitaban 2 o 3 testigos. No se podía condenar a nadie solo por la boca de uno solo. La comunidad, la iglesia, por eso hemos hablado, una de las bendiciones y de las ventajas de lo que habíamos hablado el domingo previo, el tema previo es la santidad y la unidad de la congregación hará que haya mucho poder saliendo de esa congregación. Y aparte, no hemos hablado de lo que es el comer, ¿verdad? Del cuerpo de Cristo, de lo que es el desarrollo de cada miembro dentro de la iglesia. Una persona fuera de la iglesia no desarrolla como dentro de la iglesia. Amén. Porque habla de los ministerios, de los dones particulares que tienen otros. Uno no tiene todos los dones para desarrollarse solo.
Dios nos llamó a caminar en comunidad y a caminar en una comunidad. No ir como otros, ¿no? De comunidad en comunidad por todos lados. Que no son ni de aquí ni de allá, ni chicha ni limonada. Amén. Dios nos llamó a estar en una congregación local y edificar esa congregación local. ¿Cómo se puede ayudar en la santidad? Los versículos previos. Si tu hermano peca contra ti, ve con él solo. Eso es muy importante. Si no te oyere, llama a otro o a dos y vayan, confróntenlo. Dios quiere santidad en la iglesia. Amén. Amén. Y si no le escucha a la iglesia, si no quiere arrepentirse, tiene que salir. Amén. De la cobertura de la iglesia. La iglesia local es una cobertura. Amén. Pero si hay pecado adentro, la iglesia local, o si hay rebeldía, todo eso que hay, a veces, como había en Corinto, hace de ello una iglesia débil. Y bueno, el mundo que nos rodea sufre, porque la voluntad de Dios es hacer el bien a este mundo. Amén. Es lo que Dios quiere, es hacer lo bueno. Y quiere que los que tenemos su voluntad, que siempre que es buena, que es agradable, que es perfecta, que estemos en oración, que sepamos. Amén. Por eso el mover, el entendimiento profético de la vida. Por eso nosotros tenemos un espíritu que escucha a Dios. Amén. Y cuando Dios quiere hacer algo más grande, tenemos el ministerio profético. Pero aún las pequeñas cosas, Dios nos guía a todos nosotros. Si estamos en comunión. Ahora, obviamente, si estamos fuera de la comunión con Dios, pues nunca vamos a escuchar a Dios, más nos vamos a ocupar de escuchar a otras cosas, como ocurre muchas veces. A veces nos guía la televisión. Yo veo tanta gente, tantos cristianos oprimidos ahora están. ¿Qué va a pasar? A Dios, pregúntenle. Dios nos va a decir. Y cuando el cielo quiera hacer algo poderoso, ahí nos vamos a usar. Y vamos a ser personas del reino. Amén. El Nuevo Testamento, aquí hemos visto algunos versículos del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento está lleno de exhortaciones a orar. El próximo miércoles vamos a ver lo que nos toca de Lucas 18, que habla de una parábola acerca de, dice, orar siempre y no desmayar. Y cuenta la parábola de la viuda y el juez injusto. Orar insistentemente. ¿Sabe, hermano? El orar insistentemente mantiene alimentada nuestra vida espiritual. Así como cuando no oramos y nos alimentamos de todo lo de afuera, nuestra vida, nuestra mente, nuestra alma no redimida se está alimentando y estamos metiendo la pata todo el tiempo. Pero si somos gente de oración, no puede ser un cristiano que no ore. Es una persona irrelevante, es una persona que no tiene valor para la voluntad de Dios. En Romanos, por ejemplo, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, estoy hablando, porque hemos hablado algunos del Antiguo, que hay varios, por ejemplo, recuerden Elías, ¿verdad? ¿Qué le dijo Elías acá? No va a llover, sino por mi palabra. Así le dijo, ¿verdad? Y por 3 años y medio no llovió. El cielo, en la tierra, tenía que accionar, ¿verdad? Y después Elías oró y después de que el fuego cayó, porque después de que el fuego cayó fue que cuando Elías fue donde Acabe y le dijo, ponse tu carro porque gran lluvia va a venir. Y ahí empezó a venir la lluvia. ¿Okay? Ok, en Romanos vamos a ver un poquito algunas cosas y quiero terminar, no sé cuánto tiempo me queda. No, miren, en Romanos el apóstol Pablo quería ir a Roma a predicar. Y él dice ahí,
así que Satanás nos estorbó. Y les pide, ayúdenme orando a Dios. Amén. Así les dice a los romanos. Por favor, usted léalo. Porque yo quiero terminar con otro pasaje que me parece muy, muy maravilloso, muy descriptivo. El libro de los Hechos. De la necesidad de cómo vivir, cómo pasan las cosas cuando oramos. Hechos, capítulo 17, ¿sí? Perdón, 11. En el capítulo 11 de Hechos, versículo 5, miren, Pedro estaba en el concilio de Jerusalén, en el primero de los concilios que hubo, se le llama concilio, estaban reunidos los apóstoles para decidir algunas cosas, y él empieza a contar lo que le había sucedido, y dice: estaba yo en la ciudad de Jope orando. Amén. ¿Qué estaba haciendo? Orando. Y dice, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hacia mí. Y ustedes conocen un poco la historia, ¿verdad? Es la historia en el capítulo anterior. Miren el versículo 10. Lo que quiero que ustedes se den cuenta es la importancia de andar viviendo una vida espiritual para llevar fruto para Dios. Dice, versículo 2, 1, había en Cesarea, dice, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, y él estaba orando y Dios le mandó una visión. ¿Saben, hermanos? Hasta este momento la iglesia era exclusivamente judía. Solo todos los que eran convertidos hasta este capítulo 10 eran judíos. Y este Cornelio es el primer gentil, el primer no judío convertido al evangelio. Pero este no judío era como los hombres del Antiguo Testamento, era un hombre de fe. Amén. Él había oído la palabra, era un prosélito. Un prosélito era uno que había sido enseñado, ¿no? por los maestros del judaísmo. Pero Dios, miren la fe del hombre. ¿Y qué hace Dios? Le muestra una visión, ¿no? Dice, vio claramente en una visión, como a la hora 9, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le dice: Cornelio. No sé si ustedes conocen, ¿verdad?, la historia. Pero para no leerlo todo. Amén. Miren, en el versículo 9, paralelamente, al día siguiente, o sea, él vio la visión y mandó, como le dijo en la visión, ¿no?, que mandara hombres a la ciudad de Jope para llamarlo a un Pedro para que venga y les hable. Eso fue lo que él recibió en la oración. Mientras, paralelamente, versículo 9, al día siguiente, dice, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Otra vez, otro que empezó a estar en oración también. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vino del cielo, y ustedes conocen el lienzo, ¿no?, que viene con los animales inmundos, y Dios le dice: mata, come, y él dice: no, se resiste, hasta que al final de cuentas él se da cuenta. Y a veces, hermanos, Dios habla así. Él no entendía qué era. A veces nuestros sueños, nuestro entendimiento profético de las cosas, nuestra intuición no entiende bien, y así le pasó a Pedro. Y peor todavía, que Pedro estaba con su religión bien metida en la cabeza, como muchas veces nosotros tenemos. Y Dios tiene que moverle las cosas. ¿Cómo le mueve? Ustedes saben que los judíos no comían chancho, no comían ninguno de esos animales inmundos. Y Dios le dice:
baja del cielo un lienzo con un montón de esos animales inmundos. Le dice: Pedro, ahora cómetelos. No, dice el Señor, jamás ha entrado en mi boca cosa como esa. Pero Dios 2, 3 veces lo hace. No, ya cuando Dios le esté hablando 2 veces nomás, sepa que lo que Dios está diciendo está cerca. Y cuando son 3 veces, ya es grave resistirse. Amén. Por 3 veces. Y Pedro dijo: no, sí, es verdad, Dios. Inmediatamente, no, estaban tocando la puerta, ¿verdad? Y ahí dice, en el versículo 14, miren, Pedro todavía se resistía. Entonces Pedro dijo: Señor, no, dice, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y 15 volvió la segunda vez. Y el versículo 16 dice: esto se hizo 3 veces. Y mientras Pedro, versículo 17, estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión, todavía no entendía. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Amén. Él estaba así. O sea, esto mis hermanos, nos tiene que abrir un poco nuestro entendimiento a las cosas de la intuición profética de Dios. Tienen que estar abiertas. Amén. Dios hace así. Todavía no sabía por qué el Señor le mandaba a comer los animales inmundos. Estaba destruyendo su religiosidad. Y luego dice, ya está la historia, versículo 30. Entonces él fue, ¿no? Vinieron los hombres y le dijeron: nos ha mandado nuestro centurión llamado Cornelio para que llevemos a un tipo llamado Pedro que está en esta casa. Bueno, y Pedro, ¿qué hizo? Dijo: bueno, si ya Dios me dijo esta visión, abrió su corazón, ¿verdad? Y obedeció Pedro. Y no solamente fue Pedro, sino que se llevó a otros más de la circuncisión como testigos, gracias a Dios, ¿verdad? Porque en el capítulo siguiente, él tuvo que dar un informe a la iglesia, porque según la iglesia, Jesucristo había venido solo para los judíos hasta ese momento. ¿Y qué hizo Dios? El versículo 30, veríamos, ¿no? Entonces, el versículo 30, cuando él llega, dice: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa. ¿Cómo Dios se revela? En oración, en esos momentos que tenemos de estar separados, escuchando a Dios. Dios nos habla todo el tiempo, pero hay momentos que tenemos que orar exclusivamente. Mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidura resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída. ¿Qué estaba haciendo Cornelio? Estaba desatando. Amén. El plan de Dios. Dice: tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor junto al mar. Cuando llegue, él te hablará. Y ahí va y llega, ¿verdad? Y recuerden que aquí está toda la historia, pero ya me pasé de tiempo. Versículo 44, mientras aún hablaba Pedro, miren lo que pasó. Pedro empieza y le predica el evangelio. Predica la verdad de Dios y todo lo que hizo Jesucristo, todo. Y dice: mientras aún hablaba Pedro estas cosas, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Les pasó lo mismo que en Pentecostés. Y empezaron a hablar en otras lenguas. Y todos se maravillaron. Entonces, ¿también había sido Cristo para los gentiles? Amén. Y ahí
empezó. Hermanos, miren, este pequeño pasaje nos muestra a nosotros lo que Dios puede hacer con nuestras vidas. Aquí está el ministerio de la iglesia. Cuando nosotros estamos en oración, con una decisión de obediencia, con sinceridad delante del Señor, orando, Dios empieza a mover su mano y a hacer sus planes poderosos. Amén. Necesitamos estar. Si usted quiere tener fruto para Dios, vaya, ore, escuche a Dios, esté atento, no menosprecie las impresiones. Obviamente, si usted está en una vida de santidad, en una vida de fe, ¿verdad? Porque si usted está en pecado, hasta el diablo le puede mandar a hacer cosas, ¿verdad? Pero nosotros, hablando, por eso mismo, miren, la previa de estos versículos es que si hay alguien dentro de la congregación que tropieza, ¿verdad? Y hablamos de la restauración del que tropieza con el pasaje de las 100 ovejas, y luego de lo que tiene que hacerse dentro de la congregación, que debe ir una persona y confrontarle. ¿Para qué? Para que se arrepienta, pues. Amén. Cuando andamos en la voluntad de Dios, nosotros podremos entender los planes de Dios. ¿Y qué planes maravillosos no tendrá Dios para nosotros todos nuestros días? Al comienzo les dije, el éxito de esta iglesia, no lo veo aquí. El éxito de esta iglesia lo van a ver sus vecinos, los que estén a su alrededor de usted, aquellos a quienes usted toque, y a quien el cielo libre. El cielo aquí libró una de las barreras más terribles que había. Que si no se hacía así, si no estaba, por un lado, Pedro orando, por otro lado, Cornelio orando, no se hubiera hecho. ¿Hasta cuándo hubieran seguido los apóstoles predicando, pensando que solamente los judíos podían recibir salvación? Amén. La obra de Dios se puede atrasar, por la obra de Dios la podemos decir, encauzar, y Dios nos necesita. Amén. Usted, cuando vaya a orar, entienda el poder de la intercesión. Amén. ¿Cuántas cosas tenían que ser atadas en su tiempo y no? Y hubo una labor del enemigo. Quizá no contra usted directamente, si usted está libre por la sangre, pero quizá contra mucha gente que no tiene a Cristo. Y cuántas cosas que Dios ha querido hacer, quizá no lo ha hecho porque usted no estaba atento. ¿Cuántas decisiones usted ha tomado en su voluntad sin escuchar al Señor? ¿Y cuántas cosas Dios quería darle que quizá no le ha dado? ¿Por qué estábamos en la carne? ¿Por qué no andábamos en oración? Amén. Dios tiene una vida llena de gozo y de fruto si nosotros aprendemos como Pedro, como Cornelio, a ministrar al Señor. Si no estamos siendo absorbidos por esta carrera de este mundo que le hace decir a los cristianos: no tengo tiempo. No tengo tiempo. ¿Por qué no tengo tiempo? No, es que tengo que comer y tengo que... Perdóneme, si usted quiere comer, coma. Comamos y bebamos, que mañana moriré. Así decía el Lord. No, mi hermano, tenemos una cosa importante. No solamente tenemos que desarrollarnos en Cristo, tenemos que desarrollar, y en la medida de nuestro desarrollo Dios nos va a ir encomendando tareas maravillosas, tareas poderosas. ¿Cuántas personas están necesitando uno que desate la bendición de Dios, uno que desate la voluntad de Dios, o uno que ate, ¿no?,
lo que viene en contra de la voluntad de Dios, lo que se está oponiendo a la voluntad de Dios. Amén. Este es un poder grande que Dios nos dio. Y este es el reino de Dios. Amén. Y qué lindo. Nosotros necesitamos mirar también cómo andamos. Como yo les decía, Dios nos está hablando muy fuertemente. Yo voy a compartir en su tiempo con respecto a lo que es la iglesia, respecto a la autoridad dentro de la iglesia, con respecto a muchas cosas que nosotros hemos descuidado, lamentablemente. Pero, a ver, vamos a ver para dónde nos lleva el Señor. Yo les pido sus oraciones, porque hay algunas decisiones muy fuertes que parece que Dios nos está llevando a tomar. Amén. Sigamos orando y sepamos que nuestra oración no es un ejercicio vano. Pero recuerden que primero debemos, ¿qué hacer? Inquirir, preguntar, escuchar. Y luego actuar en la tierra para que el cielo se mueva con poder. Amén. Y así, hermanos, por eso la iglesia de que hizo el Señor no nos ha mandado al mundo así como parece que estamos. ¿No? ¿Cuántas veces nos parece? ¿Qué puedo hacer yo, digamos? ¿No? ¿Cómo está yendo el mundo? Nos duele, vemos las cosas malas. Pero hay un poder del cielo. Cuando el cielo se mueve, ahí sí hay verdaderos cambios, ahí sí hay poder, ¿verdad? Un solo ángel. Cuando Josafat estaba luchando, mató 300,000 sirios. No hay ejército, no hay nada. Amén. La voluntad de Dios se puede hacer, se debe hacer y se va a hacer. Pero nosotros tenemos que ser el canal. Amén. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Padre, que haya ánimo en nuestras vidas, ánimo extra, porque ya la comunión contigo es tan maravillosa, Señor. Si solo eso hubiera, Señor, en la oración y en el caminar en santidad, en caminar en la fe, ya estaríamos contentos. Pero todavía tenemos más. Y no solamente tenemos el derecho, sino también la obligación, porque somos súbditos de tu reino. Tú eres el rey y quieres gobernar en este tiempo, en esta vida, en las cosas de esta tierra, y quieres mover tu poder celestial bajo tus planes, bajo tu voluntad. Y Padre, nosotros hoy te queremos decir: henos aquí, aquí estamos, Señor. Queremos que nos uses. Queremos vivir experiencias como las que vivieron Cornelio, Pedro y todas sus familias. Queremos ver esas cosas maravillosas que tú tienes preparadas para nosotros, acciones donde llevamos fruto para ti, y fruto abundante y maravilloso, Señor. Gracias, Padre, por darnos ese privilegio. Gracias, Señor.